terraplén, por ejemplo, pues lo que tengo es el terreno natural, vamos a pensar que este es el terreno natural, y sobre ese voy a construir un terraplén, pero primero tengo que quitar la capa, uy, aquí se me va a pasar trabajo, tengo que quitar la capa vegetal, que estaría por aquí pegadita, digo mal dibujada, pero esa es la capa vegetal. Ahora sí ya la tengo, ya quité la capa vegetal, ya puedo construir mi terraplén. Digo, ahí está la figura con sus taludes. Ahí está el terraplén. Pero en este caso tuve que hacer una excavación para quitar la capa vegetal. Y dice, como corolario a este texto, esas cortes, que son excavaciones ejecutadas a cielo abierto, se llevan a cabo con el objeto de preparar y o formar la sección de la obra. Esto es lo que se llama una sección de la obra. Esta es una sección en terraplén, esta es una sección en corte. Seguramente ustedes han pasado ya por carreteras donde aquí se vería el carrito, ¿verdad? Aquí lo voy a poner como si fuera un carrito de este tamaño, bueno, que circule por la derecha, porque si no... Y ven los taludes hacia los lados. Ahora que salgan ustedes a carretera, observen los tamaños de los taludes, los tamaños de los cortes, el talud, el abatimiento del talud. En este caso les hablaba yo del abatimiento, que puede ser así, o al revés, pudiera ser que por alguna razón se tenga que ampliar, en fin. O en ocasiones no hay este tipo de excavaciones, sino lo que se ve es el terraplén. Este terraplén. Hay ocasiones en que por el diseño, pues es muy bajito el terraplén, pero hay lugares como la de Tulancingo, Tuxpan, les pasé la fotografía, eran unos taludes enormes. Me quedé pensando, ahorita les voy a hacer una pregunta, taludes enormes porque la topografía es muy accidentada. La pregunta es, si yo no deseo hacer un talud, perdón, un terraplén muy grandote, ¿qué alternativa tengo? ¿Me puedes repetir la pregunta, Inge, por favor? Si yo es decir, el talud lo estoy haciendo, a ver, déjenme dibujar aquí, se va a empastar un poco, pero vamos a pensar que el terreno natural está así. Este es el terreno natural. Y que la subrasante, o la línea a la que yo voy a llegar es esta. Eso es en perfil. Entonces tengo que rellenar todo esto. No sé cómo hacerlo, si alguien me ayuda en PowerPoint, no sé si hay manera de rellenar esto, fácil. Pero si no, pues imagínenselo, ¿no? Todo esto lo voy a rellenar. ¿Qué alternativa tendría en contra de rellenar todo eso? ¿Un puente? Pues hacer un puente, efectivamente. Aquí hacemos un puente, o lo voy a poner muy de caricatura, pero hacemos un puente aquí. Uy, me quedó muy chueco el puente se va a caer. Es que por los puntos de referencia, esto intenta hacer las pilas del puente, columnas del puente. Muy mal hechas, pero imagínense que es un puente. Hago un puente. Acá en contraparte, ¿qué puedo hacer en lugar de un corte muy grande, muy gigantesco? Un túnel. Un túnel. Entonces, fíjense, últimamente la Secretaría de Comunicaciones ha establecido la regla 30-30, así le llaman. Si el talud, perdón, si el terraplén tiene una altura que ronde los 30 metros, de plano mejor hacer un puente. Y si el túnel lo mismo, tiene un techo, que se le llama techo, de 30 metros, mejor hacer un túnel. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado en la de Acapulco, hay un lugar en donde el tramito, para empezar, está bien cortito, y luego el túnel pues tiene bien poquito techo, no sé por qué hicieron el túnel ahí, debieron haber hecho un corte. Está así.
Tiene bien poquito techo aquí y el tramo es muy corto. Yo creo que ahí les hubiera salido más fácil hacer un corte. A lo mejor no lo hicieron por la estabilidad del terreno, pero al excavar el túnel seguramente también tuvieron problemas de estabilidad. No se ve si tiene anclajes, no se aprecia. Está revestido, no sé cómo esté armado esto. A lo mejor es concreto reforzado, seguramente sí. O también se puede reforzar con doblas, ustedes lo han escuchado, elementos pequeños de concreto se van uniendo y que se fijan a la pared con unos pues, tornillos grandes, vamos a llamarle de esa manera. Bueno, todo esto fue para definir los cortes. Y a mí me dicen, ¿qué es un corte en carreteras? Ah, pues son excavaciones a cielo abierto, así de fácil. Ahora, para poder clasificar o costear directamente los cortes, pues va a depender el tipo de material, muy importantemente la dureza, desde luego la geometría de la excavación. No será lo mismo un corte con una altura pequeña, un corte, como estaba diciendo, de 30 metros, que hay que hacerlo por etapas, pero la Secretaría tiene una clasificación de este tipo. Dice, los materiales de cortes, de acuerdo con la dificultad que presenten para su extracción y carga, lo que están tomando en consideración es, obsérvenlo bien, dificultad, la dificultad para su extracción, una cosa es la extracción y también la carga. Los materiales se clasifican en tres grandes grupos, tan sencillo, material A, material B y material C. En algunas otras dependencias, como el gobierno de la Ciudad de México, los clasifican como material 1, romano, 2 romano y 3 romano. Y luego hacen una subclasificación, que si es en seco, si es en húmedo, y si es en zona rural, urbana y todo lo demás. Evidentemente, como son obras para ciudades, pues ustedes hacen una excavación y, oh sorpresa, se encuentran ahí un tubo de drenaje o un ducto de teléfonos o una vía de agua potable. Iba yo a decir de Pemex, no, de Pemex es difícil que se la encuentren, porque Pemex siempre señaliza dónde hay tubos de conducción de gas o de combustible, y pues ahí no se permite, o si van a excavar lo hacen con mucho cuidado, pueden encontrar instalaciones de teléfonos y demás. Entonces ahí subdividen estas clasificaciones. Pero hablando directamente de la dificultad de extracción y de carga, se tienen tres grandes grupos, material A, material B y material C. Vamos a ver cuál es cada uno de estos materiales. El material A, directamente de la especificación, ustedes se van a dar cuenta ahorita en la redacción, que es una especificación muy antigua y no la han cambiado. No la han cambiado. El otro día platicaba un profesor con el ingeniero Vinicio Serment, que actualmente es el director general de servicios técnicos. Dice, hay algunas especificaciones ya hay que actualizarlas porque los equipos ya han cambiado. Fíjese, la especificación de la SCT dice que el material A es un material blando o suelto. Yo puse ahí un terreno que hasta parece ser un campo de fútbol, donde pues se ve claramente que es un material muy suavecito. Es un material blando o suelto que puede ser eficientemente excavado, es decir, sin ningún problema, con una motoescrepa de 90 a 110 HPs, una motoescrepa muy pequeñita, de potencia, sin auxilio de arados o tractores empujadores, fíjense, aunque ambos se utilicen para obtener mayores rendimientos. La idea general que nos queda es que el material A es un material, lo primerito que dice, blando o suelto. Por ejemplo, un terreno agrícola, ¿no? Si ustedes van a trabajar una excavación en un terreno agrícola, pues lo más seguro es que sea un material suave, de tanto que le han estado dando pasadas con el arado, y la capa vegetal seguramente será material siempre. Sin auxilio de tractores empujadores, eso quiere decir que lo podría hacer con una motoscrepa autocargable, aunque ambos se utilicen, tanto el tractor como el ripper, para obtener mayores rendimientos. Eso ya será decisión del constructor. Entonces, material A, material blando o suave. Además, también se consideran como material A los suelos poco o nada cementados. Aquí traté de poner una fotografía con un suelo pues, que no se ve cementado, se ve suelto, con partículas hasta de 3 pulgadas.
3 pulgadas son 7.5 centímetros. Los materiales comúnmente clasificables como A son suelos agrícolas, ya lo habíamos dicho, limos y arenas. Arenas sueltas, porque hay arenas que pueden estar muy compactadas, formando ya prácticamente una arenisca, perdón, una arenisca, ya sería más compactada. Digamos que a mano ustedes podrían excavar un material tipo A con pala, eventualmente usando el pico, pero sí lo pueden hacer manualmente con facilidad. ¿Está claro lo que es un material A? Sí, profesor. Sí, Ahora, profe. también, sí, Guillermo. No, está claro, Inge, está clara la. Ahora, la dureza así como está definida, pues es de apreciación. Si yo agarro un pico para excavar un tepetate, a lo mejor se me hace durísimo, y si lo agarro un peón que tiene práctica y tiene mucho más fuerza que yo, pues ya no está tan duro. Son de esos parámetros que no son tan fáciles de cuantificar. Entonces, cuando se tiene alguna situación de clasificar el material, pues se van el contratista y el supervisor o el cliente y llegan a un acuerdo de la dureza del material. Bueno, ese es el material A. Material B, ¿qué es un material B? Es un material que por su dificultad de extracción y carga solo puede ser excavado eficientemente con tractor de orugas y dice con cuchilla de inclinación variable. Bueno, ya sabemos que es hoja, pero pues así dice la especificación. Con hoja de inclinación variable, al día de hoy todos tienen hoja de inclinación variable, de 140 a 160 HPs. O sea, no necesito un D8 ni un D9, sino un tractor, un D6, por ejemplo. Sin el uso de arados o explosivos, aunque por conveniencia se utilicen estos para aumentar el rendimiento. A ver, vamos a desglosar un poquito esta definición. Primero, no puede ser excavado con la motoscrepa, ¿no? Tiene que ser excavado con un tractor de orugas, a lo mejor sin ripper, de una potencia entre 140 y 160 HPs, y no requiere estrictamente hablando ni el arado ni los explosivos, aunque el constructor por conveniencia decida utilizarlos. O sea, pero no porque el constructor utilice explosivos va a exigir que se clasifique el material como C, que es el que vamos a ver ahorita en continuación, el más duro. Bueno, lo estás usando porque quieres, pero el material está clasificado como B. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de material tipo B? Se consideran material tipo B además las piedras sueltas menores de 75 centímetros y mayores de 7.5 o 7.6 centímetros. ¿Se acuerdan que material A eran fragmentos hasta de 7.5 centímetros, o sea, 3 pulgadas? Bueno, si son mayores de 3 pulgadas, pero menores de 75 centímetros, que serían 30 pulgadas, ¿no? Se considera todavía como material B. Aquí estoy poniendo una fotografía de un tractor con un ripper de un solo diente Profesor, que está desgarrando el material. Vean ustedes los pedruscos en relación al tamaño del tractor y vean la roca cómo está saliendo mezclada con un material, o sea, es un material eh, terroso que está aglomerando, digamos, las rocas, pero no es roca sólida, es un material clasificado como B. profesor, Los materiales, sí, adelante. perdón que lo interrumpa. Nada más que no sé si solo me pasa a mí o es que, por ejemplo, en esta diapositiva y creo que también en la anterior, como que me sale recortada, o sea, no puedo leer bien toda la información. Sí, igual. No sé si me pasa A solo a ver, mí. vamos a ponerlo así entonces. Es que le puse en modo presentación y como está no sé si eso, ahora ya Sí, ve sí, bien. ya ahora sí ya la veo bien, profesor, gracias. Lo quité de modo presentación, está en modo, antes de presentar. Bueno, entonces además se consideran como material B las piedras sueltas menores de 75 y mayores de 7,6. Son materiales comúnmente clasificables como material B. Las rocas muy alteradas, aquí se ve, miren, no es una roca sólida, es una roca, sí es roca, pero está combinada con un material suelto, ¿no? Rocas alteradas, conglomerados, a eso se le llama un conglomerado cuando es roca, pero está como empacada o inmersa en un material que sirve como aglutinante, no como el cemento, por supuesto, ya sería, pero sí arena,
o algún tipo de arcilla o limo. Entonces, conglomerados medianamente cementados, porque si están fuertemente cementados, pues prácticamente se convierte en material C. Areniscas blandas y tepetates. Y ahí vemos que lo están trabajando con una retroexcavadora. Aquí la especificación no lo dice, habla nada más del tractor, pero se puede utilizar, si el material lo permite, una retro. Finalmente, el material C. El material C, a mí me choca mucho que tenga tantas letras. Déjenme aprovechar para quitarle aquí esto, aunque sean 3 palabras. Por su dificultad de extracción, solo puede ser excavado mediante el empleo de explosivos. O sea, ya es una roca que no entra el ripper, no entra el tractor, mucho menos con la pura hoja. Y también se consideran como material C las piedras sueltas. Si nos oye un geólogo nos va a regañar, decimos piedras, son rocas con una dimensión mayor de 75 centímetros. Pero así dice la especificación, habla de piedras. Y tanto así que le llaman pedraplén a un ¿cómo podríamos llamarle? Bueno, pues a un terraplén que en lugar de tierra está usando roca. Le deberían llamar rocaplén, pero no, le llaman pedraplén. ¿Ustedes han oído de un aireplén? No, profesor. Guillermo, Gabriela, ¿usted nunca ha oído hablar de un aireplén? Fíjese, un terraplén pues, está construido, No, Inge. es un relleno, ¿no? Construido con tierra. Un pedraplén, pues un relleno construido con roca. Un aireplén, pues sería construido con aire, ¿no? Bueno, en algunos puentes, cuando la rampa de acceso al puente, o sea, la rampa de subida o de bajada, según el caso, es unos muros laterales con una losa, queda hueco adentro, se habla a veces de un aireplén, pero bueno, para mí es algo como que no debería ser. Pero existe la palabra. Entonces queda claro lo que es el material C. Si vamos a usar explosivos, pues es material C. Aquí traté de representarles cuando se hace la voladura, pues se despide gran cantidad de gases. Entonces, en ese caso, es un material C. Perdón, ¿alguien ¿Ya está terminó? Sí. pidiendo la palabra? ¿No? Ok, ya. Bueno, pues aquí vemos ya el dibujo típico de una excavación. Claro, aquí esta foto seguramente es de minería más bien, porque ya se ven varios pisos, no se explota siempre de un solo golpe, digamos, toda la altura, se va banqueando, se va banqueando, van haciendo en etapas. Pero entre los materiales clasificables como C se encuentran las rocas basálticas, ahí en CEU hay gran cantidad de ellas, las areniscas y conglomerados fuertemente cementados, las calizas, las riolitas, los granitos, las andesitas sanas. ¿Por qué andesitas sanas? Bueno, si está fracturada a lo mejor puede entrar el ripper. Entonces, tenemos claro lo que es material A, material B y material C, ¿verdad? Ahora, para clasificar un material en un tramo carretero, por ejemplo, se toma en cuenta la dificultad, ya dijimos, que haya presentado para su extracción y carga, y se asimila ese material al que corresponda de los materiales A, B o C, y siempre se mencionan los 3 tipos de material para determinar claramente de cuál se trata, como si fueran coordenadas. Voy a poner aquí un texto, porque creo que va a ser más claro que esto que estoy poniendo aquí. O sea, siempre van ustedes a poner A, B y C. Por ejemplo, si el material, y bueno, esto se da en porcentaje. Si el material es totalmente A, pues sería 100-0-0. Si el material es B, pues va a ser 0-100-0. Si el material es C, será 0-0-100.
pero no siempre es así, porque en un corte puede haber materiales con diferente dureza. Entonces, pues se tendrá que hacer la clasificación correspondiente. Por ejemplo, aquí, vean nada más el tamaño de la excavación, ¿eh? Vean la máquina, vean las personas. Es un corte ya exageradamente fuerte. La estabilidad ahí, no tienen problemas. Ustedes han ido a Acapulco, pues siempre están reparando porque, según cuentan los que lo hicieron, creo que todavía ni nacían ustedes, yo no sé si habían nacido o no, pero no hicieron muchos estudios geológicos, fue una obra política y todos los taludes siempre estaban fallando, tienen que hacer anclajes, tienen que meter muros con gaviones, tienen, en fin, abatir los taludes donde se puede y todo. Pero, por ejemplo, este material, ¿cómo lo clasificarían ustedes? Puede ser tipo B. Yo diría Pues que no, tal vez tipo C, ¿no? por ejemplo, aquí vemos rocas de más de 75 centímetros, ¿no? ¿Recuerdan que decíamos que el material C, donde está aquí, más de 75, esta sí mide más de 75. Este señor medirá como unos 70, este mide como eso. Eh, Aquí lo que vemos es que está combinado. Hay material tipo C, que pueden ser estos grandes pedruscos, pero también hay material tipo A o tipo B, porque están las rocas empacadas aquí con esta especie como de tepetate suelto. Entonces se tiene, por eso decía aquí en esta lámina, que siempre se mencionarán los tres tipos de material para determinar claramente de cuál se trata. No forzosamente siempre va a ser 100% el material. Yo puse un ejemplo, si todo el material fuera A, esto sería 100-0-0, y si fuera B, 0-100-0, y si fuera C, 0-0-100. Pero aquí tendríamos que ver qué porcentaje tenemos de material A, qué porcentaje de B y qué porcentaje de C, o bien qué porcentaje de B y de C, que parece que es lo que aparece aquí. Por ejemplo, bueno, esto ya lo dije, yo un suelo poco nada cementado con partículas menores de 7,5 se clasificará como 100-0-0. La primera cifra corresponde siempre a material A y la segunda y tercera al C. Entonces, viendo el ejemplo que veíamos hace ratito, o un material que contenga tanto material A como material B, se clasificará de acuerdo a los porcentajes que contenga de ambos materiales. Ya nos quedó claro que la dificultad de extracción y carga va creciendo, ¿verdad? La A más suave, el B intermedio, el C ya no entró aquí, sería muy duro. Un material intermedio entre A y B, pues se va a clasificar como 50, 50 y 0. No hay material C, nada más hay material A y material B. Si en lugar de A y B fueran B y C en las mismas condiciones, pues entonces sería 0, no hay material A, como el que veíamos aquí, yo lo veo, pues si es un material, no es A, porque en todos casos hay roca. Fragmentos, ¿no? De 75, el de 75 va a ser C, pero este está más pequeño, de ese tamaño, pero es material, no es A, no es un material suelto, inclusive aquí se logra ver, material duro. Ese podría quedar como material 0, 50, 50. Entonces, por ejemplo, en un estrato, esto yo quería ponerlo en blanco, pues ya lo vieron ustedes. En un estrato como este, tenemos que el 100% del material, en el 70% de él hay un material B y C, perdón, en cantidades iguales, o sea, el 50% para B y 50% para C, nada para A. Y el 30% del material lo compone material A, es decir, clasificado como 0, como 100-0-0. 100 de material A, no hay material B, no hay material C, y acá no hay material A, 50% de material B y 50% de material C. ¿Cómo lo clasificarían ustedes?
Sería 30, 35, 35. 30, 35, 35. Vamos a verlo. Ahí está. 30, 35, 35. O sea, el 30% del total del material es material A. Pues queda como 30%, ¿no? Y luego, del material restante, el 70%, del material restante, el 50% es material B, el 50% de 70, pues es 35. Y el 50% restante es material C, 50% del 70% es 35. Entonces, este material, ¿por qué es importante la clasificación? Porque el costo, bueno, antes del costo, primero, pues para ver con qué equipo vamos a trabajar. Si yo sé que es material C, pues inmediatamente tramitar permisos para la utilización de explosivos, voy a necesitar equipo de barrenación para hacer los barrenos, voy a necesitar el equipo de carga, pues que tenga las características, ¿verdad? Cargador frontal, a lo mejor hasta protegido con cadenas en las llantas delanteras. Los camiones que voy a utilizar, posiblemente ya no puedo utilizar un camión volteo convencional, voy a necesitar un camión fuera de carretera, unos articulados. En fin, ya el equipo va a variar en cuanto entran explosivos. Si es material suave, pues ya vimos que con un tractor lo puedo hacer. Bueno, si en el mismo caso el material inferior es C, o sea, 0, 0, 100, ¿sí? Imagínense ustedes la clasificación del material de abajo, que fuera 0, 0, 100, ¿cómo quedaría el material clasificado? Pues el 30% del A, no hay material B, y el 70% de material C, que como es el 100%, pues es el 70, queda 30, 0, 70. Y si es B, o sea 0, 100, 0, pues se clasificará como 30, porque es el material A, que es el 100, abajo no hay nada. El 70% del 100%, que es el material B, 70, y el 0% del material C. No sé si esto está claro, parece enredado, pero en realidad es un promedio ponderado realmente de las cantidades de materiales que hay en un cierto corte. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Pues más o menos, Inge. Más o menos. Bueno, pues esta presentación creo que no se las he mandado. En cuanto se las mande, espero que sea el día de hoy ya, nada más que terminemos. Bueno, miren, en cuanto a la geometría de la excavación, una disculpa porque no tengo fotografías, o al menos ya no me dio tiempo, pero aquí lo que tendríamos que enfatizar es que dependiendo del tamaño, a eso se refiere, geometría, tanto la profundidad del corte como los taludes y demás, pues va a ser el método de construcción. Y aquí se mencionan tres, ¿verdad? Atacar por una parte lateral, e ir avanzando hacia el otro extremo del corte. Aquí, pues, con máquinas a plena anchura, pero banqueando, lo que se llama banquear, les había dicho ya, según el alcance de las máquinas, pues tengo una cierta altura. Una vez que se termine este nivel, pues las máquinas se ubican en el nivel inferior hasta llegar al fondo de la excavación. Y aquí hay otra que es por extracciones laterales, por cuneta central, o sea, hacer una parte central y luego irse desplazando hacia los extremos. Acuérdense que esto no existe. Estamos aquí. Hay material aquí en todo esto. Ya que termine, pues otra vez una cuneta central y hacia los lados. Son métodos de excavar cuando los cortes son muy amplios. Esto se ve muy marcado también cuando son túneles. En los dos casos tiene que ver la estabilidad. Habría que ver si estos taludes garantizan la estabilidad o en el diseño especifican meter anclajes que ustedes han visto seguramente en unas perforaciones donde se meten unas varillas y se inyecta lechada a presión. Bueno, en algunos otros lados dijimos no tendremos excavaciones, sino tendremos terraplenes. ¿Cómo define un terraplén la SCT?
Textualmente dice, son estructuras que se construyen con materiales producto de cortes o procedentes de bancos. No hay otra. Bueno, habría otra estrictamente hablando, podría ser de cortes, procedentes de bancos o de préstamos laterales. Después veremos qué es eso. Pero aquí lo definen como una estructura. En realidad viene siendo una estructura esto. No encuentro otra palabra, como llamarle. Es una estructura o procedentes de bancos con el fin de obtener el nivel de la subrasante que indique el proyecto o la secretaría para ampliar la corona, así como lo dije para cortes, también puede ser para terraplenes, que por alguna razón de las cargas que le imponen no es suficiente y se hace alguna ampliación. Para formar bermas, también aquí en lugar del escalón que les dibujé en el corte, aquí también puede tener una berma, sería un escaloncito de este tipo. Voy a dibujar para que quede claro. Aquí para darle mayor estabilidad, y entonces estamos ampliando bueno, esta línea evidentemente va a pegar. Estoy haciendo como un escalón para que no quede el talud desde aquí hasta acá. Me llevaría a una altura pues fuera de proyecto o más costoso, pues hago la base más amplia, pero luego hago un escaloncito para que ya lo que resta al llegar aquí ya no sea tan ancho. ¿Sí queda claro? Y para este lado podría hacerse también. Entonces, releyendo nuevamente la definición de terraplén, son estructuras que se construyen con materiales producto del corte procedente del banco con el fin de obtener el nivel de la subrasante que indique el proyecto o la secretaría, ampliar la corona para cimentar alguna estructura, para formar alguna berma, un bordo o para atender taludes. Ya lo comentamos para los cortes, ¿no? El tender el talud aquí pues, sería tener un talud más tendido. Indudablemente pues se encarece la sección, hay que llenar todo esto y no perder de vista Ay, que gracias, acá traemos un Maru. derecho de vía, ¿no? Me va a quedar muy feo, mejor lo hago con un rectangulito. Qué rico. Acuérdense es que hay un derecho de vía que en ¿Ya ocasiones el manchas está impide abajo? que se pueda, digo, aquí estaría como muy junto, ¿no? O sea, el derecho de vía. Pero hay ocasiones en que los cortes son tan amplios que el talud, perdón la palabra, pero es la que se usa, patea afuera del derecho de vía. Ya no puedo, esta Inge, posibilidad ya no es. Sí, per- perdón, una pregunta. ¿Qué es la capa subyacente? ¿a dónde dice subyacente? Dice capa subrasante y lado izquierdo, perdón, dice capa subyacente. Ah, en el dibujo. Perdón, estaba yo leyendo el texto. Pues una capa subyacente lo único que indica es que está abajo de otra capa, que subyace abajo de otra capa. No tiene ninguna otra connotación. Aquí están hablando de un terraplén y después de una capa con una calidad diferente a esta, que le están llamando una capa subyacente, pues porque está abajo de lo que es la capa subrasante. Como están definiendo, este dibujo no es creo que no es de la especificación este dibujo. Este es un dibujo para explicar lo que es un terraplén, es una especie de relleno. Pero cuando ustedes oigan una capa subyacente, simplemente quiere decir que está abajo de alguna otra capa. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, la estructura de un pavimento consta de 3 capas, la carpeta, la base y la subbase. Ahí, ¿cuál sería la capa subyacente? La subbase, La subbase es la que está abajo. Y la base también puede llamarse subyacente porque está abajo de la carpeta y la carpeta pues es la capa superficial ya de rodamiento. Entonces, capa subyacente en este esquema se está
poniendo en el sentido de que para darle mayor calidad, quedé de darles a ustedes, de dibujarles, y nunca lo hice, creo, déjenme ver si, ay, 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 para retomar el concepto aquel que les había yo comentado. Déjenme ver si está una imagen. ¿Cómo se transmiten los esfuerzos? Es decir, que se transmite con tamaño, mayor magnitud en la parte de arriba, en la parte superficial, que en la parte subterránea. Les decía yo, ya una partícula por allá abajo ni se inmuta, ni se entera de que había por ahí un esfuerzo. A ver, aquí hay una imagen más o menos, no está tan clara. Hay dos. Hay dos. A ver, a compartir esta imagen para que ustedes la vean. La voy a poner en grandote porque luego no lo voy a guardar. Esta es la que quería yo dibujar el otro día. Fíjense, aquí está un pavimento precisamente. Dice superficie con aglomerante bituminoso. Va a ser de España esto. El aglomerante bituminoso es el asfalto. Luego capas granulares no aglomeradas y la subrasante. No, esta es la estructura del pavimento. Al pasar un vehículo, pues se produce una fuerza en un área. Eso da origen a una presión, o sea, un esfuerzo. Y los esfuerzos de compresión se distribuyen así. Era lo que un día intenté dibujarles. Distribución de esfuerzos verticales bajo la línea central de la carga. O sea, esta partícula que está aquí superficial está soportando todo este esfuerzo, mientras que esta partícula abajo ya nada más soporta este otro esfuerzo. Entonces, la capa subyacente que mencionan aquí es para darle un poquito más de calidad a lo que sería el cuerpo del terraplén, que ya quedamos son material producto de corte, material producto de bancos, compactado por supuesto, pero que no tiene una calidad como va a tener la subbase y la base. Entonces, de acuerdo al diseño que se tenga estructural, porque es una parte estructural, pues se está proponiendo una capa subyacente a lo que sería la subrasante, de menor calidad que la subrasante. Es decir, aquí el aspecto costo es el que pinta. Si hiciéramos un pavimento de puro concreto asfáltico, sería muy caro. Entonces hay que poner unas capas de acuerdo a lo que demande. Ustedes se han fijado, por ejemplo, en algunos puentes de estructura metálica. ¿Qué voy a insertar? Que la viga tiene esta sección, si han visto ustedes. Exagerándole. O sea, ¿por qué lo menciono? Porque finalmente el pavimento es una estructura. O sea, si hago un corte longitudinal de la viga, ustedes verían que esa viga tiene una sección mucho más robusta aquí, de todo este espesor, digamos, que en el centro. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? ¿Sí han visto esto? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Una viga, digamos, en una nave industrial a lo mejor, o un puente. Puede ser porque en los apoyos hay más demanda de esfuerzo. Pues porque aquí tenemos un esfuerzo cortante verde. En cambio, si fuera una carga uniforme, pues el esfuerzo cortante aquí es cero, aunque el momento máximo también aquí es el máximo, ¿verdad? Tendría pero aquí, y sobre todo si es un empotramiento, pues el esfuerzo, digo, el momento va a ser mucho mayor. Lo que quiero yo decir es que la economía
influye pues en el diseño de las estructuras, si no, pues lo haríamos así parejito. Va a tener más peso, va a hacer un círculo vicioso, más peso, pues mayores elementos mecánicos y demás. Entonces igual aquí, si nosotros vamos con que los esfuerzos van mayores arriba que abajo, pues la calidad de las capas de arriba deben ser mayores, sin querer decir con eso que las capas inferiores no tengan la calidad correspondiente. Les decía yo la vez pasada, a raíz de lo que se suscitó con lo de coeficiente de reducción y demás, que cuando se hacen pedraplenes, esto en lugar de terraplenes, un pedraplen, la secretaria dice, pues es material no compactable, entonces nada más pásale el tractor encima, bandéale, se llama, bandea el tractor, pásale el tractor por encima, y ya las piedras hay que se acomoden. Bueno, ok, quedan acomodadas, pero cuando empieza a funcionar el pavimento y que las cargas empiezan a pasar repetidamente, poco a poco, pudiera ser que este pedraplén se fueran reacomodando las rocas que no fueron compactadas adecuadamente porque eran no compactables. De hecho, la roca en sí no lo es no compactable. ¿Cómo compacto una roca? Pero si pongo varias rocas acomodadas, pues sí puedo lograr, metiendo material fino, que se acomoden mejor, pero también influye el costo. Entonces, esa es la razón. Todo esto surgió por la pregunta de la capa subyacente. ¿Sí quedó claro? Bueno, no hay preguntas, entonces me sigo. Vamos a entrar a una etapa también, o a una parte de las obras que es importantísimo, que es el drenaje. En edificios, en carreteras, en aeropuertos, en donde me digan, en el segundo piso o los segundos pisos de la Ciudad de México, deberían tener sus buenas obras de drenaje para garantizar su estabilidad y que no tenga problemas el conductor, problemas de acuaplaneo, por ejemplo. El drenaje, una definición que a mí me gusta, no sé si es de la Secretaría o yo la escribí, pero vamos a decir que el drenaje es un conjunto de obras, no es una sola obra, es un conjunto de obras, cuya finalidad es reducir la cantidad que llega a las diferentes partes de una obra vial. Fíjense, reducir la cantidad de agua, no eliminarla, reducir. Reducir la cantidad de agua que llega a una obra vial y dar salida expedita o salida pronta a aquella cuyo acceso al camino sea inevitable. Aquí no sé qué palabra, pues aquí pondría yo esta. Entonces enfatizo, ¿qué es el drenaje? Es un conjunto de obras cuya finalidad es reducir la cantidad de agua que llega a las diferentes partes de una obra vial, o sea, tratar de que el agua no llegue, y aquella que no puedo evitar que llegue, darle salida lo más pronto posible. Ese es, con otras palabras, lo que sería la definición del drenaje. Aquí vemos una falla, posiblemente producida por drenaje. El socavón famoso que se hizo acá allá por Cuernavaca, ¿cómo le llaman eso? La zona express o alguna cosa así, fue por fallas en el drenaje, precisamente. Ese fue el dictamen que hicieron de una alcantarilla. Bueno, no les he hablado de las alcantarillas, pero imagínense un tubo que pasa de lado a lado, creo que sí ya les había dibujado en un terraplén una alcantarilla, no estaba bien, no era impermeable, se empezó a filtrar el agua de lluvia, empezó a erosionar, empieza a lavar esto, a llevarse, hasta que llega un momento en que la carpeta asfáltica, que es esto negro, ya no se está apoyando sobre nada, y entonces, o con su peso propio, o porque pasa un vehículo cercano, o pasa por encima de él, como fue en el caso del socavón. Bueno, el socavón ya estaba el socavón cuando lamentablemente se fue un automóvil y le murieron el papá y el hijo. Entonces, algo grave. Aquí está, inclusive los soldados o Guardia Nacional, y están poniendo señalización para que la gente pase por acá. Imagínense, aquí van a pasar vehículos, pues van a seguir metiéndole pelo y esto pudiera bloquear totalmente el tramo. Entonces, el drenaje es importantísimo
Curiosamente, sin agua no se puede construir una carretera. Es el elemento imprescindible para construirla, pero con un exceso de agua es un enemigo mortal para las carreteras. Hay diferentes tipos de obra, de drenajes. Podemos clasificarlo en dos grandes grupos. El drenaje superficial, el nombre lo dice, sobre la superficie de la carretera, y aquel que no vemos, o cuando menos parte de él no lo vemos, que sería el subterráneo. En el longitudinal, ustedes habrán visto seguramente o habrán oído de él, ahorita vamos a ver alguna fotografía, el bombeo, así se le llama, las cunetas, las contracunetas y los bordillos. Eso va a todo lo largo. No a todo, no a todo lo largo de la carretera, en los tramos que lo ameriten, pero van longitudinalmente a la carretera. El transversal, aquí lo puse, este es el mismo, este es el bombeo de la Corona también. Lo que pasa es que ahí hay una situación particular. El bombeo es transversalmente, pero es también a todo lo largo ahí sí, de la carretera, no nada más de un tramo, de toda la carretera. Entonces, tanto longitudinal como transversal. Y luego los lavaderos, llamados así, las alcantarillas y los vados, que quizás sean menos comunes, pero también existen. Y en el lenguaje subterráneo, el drenaje, perdón, subterráneo, pues subdrenes de diferentes tipos. Entonces, insisto, no se trata de memorizar esto, pero sí tener idea, porque además los vemos en todos lados. Vemos estas obras. ¿El bombeo qué es? Si yo me pongo en el centro de la carretera o pongo una viga, una viga de madera horizontal o metálica, voy a ver que no es planita la superficie, sino tiene una ligera pendiente hacia ambos lados del centro del camino. No es muy fuerte esa pendiente porque pues, los carros, si fueran muy fuertes, se inclinarían. Anda del orden del 2%, o sea, 2 centímetros en cada metro. Entonces, cuando llueve, pues el agua por esta inclinación que tiene la superficie trata de irse hacia ambos lados. No trata, se va hacia ambos lados del camino. No sé si ustedes lo han percibido pues cuando andan conduciendo o cuando han ido de copilotos o en un autobús o qué sé yo, pero invariablemente la superficie de la calzada, de la superficie de rodamiento tiene que tener una inclinación hacia ambos lados que se le llama bombeo. Y esa agua pues escurriría hacia los lados y tengo aquí mi terraplén, empezaría a lavar ese terraplén, a erosionarlo, motivo por el cual se le pone una protección, un pequeño bordo, que se le llama así bordillo, que canalice el agua hacia un punto bajo, topográficamente hablando, en donde ya se desagua a través de una estructurita que se le llama lavadero. Aquí casi no se ve, pero ahorita vamos a otra foto donde sí se ve. Entonces, fíjense, aquí tenemos 3 obras de drenaje: bombeo, el bordillo y los lavaderos. La especificación del bordillo, si la leemos, no la tengo aquí, pero dice que esta es una obra provisional y que una vez que los taludes de los terraplenes se hayan amacizado, ya como aquí, pues ya creció hierba, que la hierba también tiene sus cuidados. Si dejamos que crezca mucho, pues va a empezar a levantar las raíces, aquí van a empezar a levantar lo que es el acotamiento, o puede invadir inclusive ya la carretera. Pero dice que son estructuras temporales, que una vez que esté amacizado el talud, se deberían de quitar. Pero yo también me pregunto, ¿para qué las quitamos? No tiene sentido quitarlas, en México no se acostumbra a quitarlas, porque siguen haciendo la función de canalizar el agua hacia los lavaderos. Bueno. Las cunetas, seguramente las han visto, son unos canales de sección triangular, generalmente, que están a los lados de las carreteras, igual para canalizar el agua que escurre del centro hacia los hombros del camino, ¿verdad? Aquí ven ustedes algo muy
digo, a lo mejor no lo ven en su pantalla, no sé si se aprecie, que se ven como de diferente color, ¿no? Es por el diferente, las fechas de colado, ¿no? Se van colando en secciones y bueno, el concreto no siempre es del mismo, no siempre Exacto, salen se las van mismas colando una sí fechas. y una no, una sí y una no. Así deberían hacerse las banquetas también para permitir que el concreto, como tiene cambios volumétricos, pues los genere y entonces pueda ajustar, digamos, la dimensión de las que quedaron intermedias sin colar. También puede ser porque, aparte de eso, se hicieron con concretos diferentes. En cuanto al agregado puede ser y puede variar la tonalidad. Acá no, acá me parece que ya, o porque está húmedo, lo acaban de colar, lo están recién curado, está recién curado el concreto y por eso puede ver de ese tipo. Pero bueno, la finalidad de la cuneta, aquí está, y es importante darles mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Pues básicamente en barrerlas, limpiarlas y deshiervarlas. Ustedes saben que las hierbitas, lo vemos en las banquetas, apenas hay un resquicio ahí empieza a crecer y si no lo quita uno, echa raíz y puede hasta tronar el concreto. Aquí viene la definición, ya se las describí. Esas son las cunetas. Este es un esquema de las dimensiones que generalmente tienen, para que ustedes tengan la idea son lositas de 8 centímetros, de concreto simple, 1 metro por 37, sección transversal, un talud de 3:1. Este es variable porque va a depender del talud del corte, y esto nos da una altura de 33 centímetros. ¿Por qué triangular y no rectangular el canal? A ver, que ya no sea Guillermo nada más. Para que corra más fácil el agua. Puede ser una razón, ¿verdad? Si aquí tengo menos, en época de estiaje o de lluvias leves, pues esta área, si fuera rectangular, a lo mejor se queda el agua ahí, se asolva y no camina. En cambio aquí va a tener mejor. Pero también hay otra consideración. ¿Cuál puede ser? Por si un auto la toca para evitar un golpe brusco en el... Efectivamente, si tengo aquí un canal, una zanja, y por alguna razón me voy hacia el lado del camino, pues es más riesgoso que tuviera yo aquí un canal de sección rectangular a tener esta superficie que todavía me permite rodar inclusive sobre esta pared y poder salirme de la cuneta, ¿no? Pues también tiene que ver con la seguridad y con el funcionamiento hidráulico de la cuneta. Hay otras obras semejantes en cuanto a la función, que a veces no las vemos porque nosotros transitamos por acá y estas se construyen hacia arriba, que se llaman contracunetas. Si acá abajo está la cuneta, acá arriba está la contracuneta. También son zanjas, o pueden ser bordos, generalmente son zanjas que se construyen aquí en las laderas, aguas arriba, para interceptar el agua que viene precisamente de aguas arriba. Aquí está el propósito, es interceptar el agua que escurre sobre la superficie del terreno natural para evitar el saturamiento de la cuneta y el deslave o erosión del talud del corte. Insisto, estas aves no se ven porque están un poco más hacia arriba, están tapadas ya con la vegetación, puede ser el canal así natural o revestido o con concreto o zampeado con piedra, en fin, para tratar de preservar su duración. Aquí se alcanza a ver, si ustedes están circulando por este lado, pues a lo mejor no les da oportunidad de, si no están observando, de ver la contracuneta. El agua se canaliza a algún punto bajo o se manda a la cuneta o en un tren que se haga para desaguarla. El lavadero que hace ratito veíamos esta partecita de aquí, pues es un canal revestido y que va a permitir conducir el agua que se generó del bombeo, que canalizaron los bordillos de uno y otro lado del lavadero
hacia un punto topográficamente bajo. Ustedes habrán visto lavaderos de concreto, aquí lo estoy mencionando, concreto asfáltico también, de suelo cemento, a veces de tubos de lámina, también se pueden colocar. Y aquí se ve con mucha claridad, nomás imagínense este terraplén, la altura que tiene, y aquí está el lavadero. Aquí veríamos los bordillos, el agua escurre para acá y escurre para acá, se localiza en un punto bajo y se va fuera del camino ya. Aquí está otro lavadero. Hay piezas ya prefabricadas de lámina que venden para construirlo. Hay que ver cuál es el diseño. Puede ser de piedra, formando una mampostería. Generalmente la sección es mayor arriba que abajo. Tiende a ser triangular aquí para captar más agua y aquí para darle mayor velocidad y sacarla del terraplén. Todas esas son obras de drenaje. Las alcantarillas son obras transversales que pasan por debajo de la carretera para canalizar agua de un punto más alto a otro. Aquí vemos la losa, es una alcantarilla de cajón, y estos se llaman aleros para proteger de la erosión. Hay de diferentes tipos, puede ser un tubo. Aquí estas fotografías son diferentes. Aquí se ve un muro que está protegiendo precisamente la alcantarilla que pasa de este lado a este lado. Y estas que recientemente está especificando la Secretaría, en donde hacen un medio, el muro a una cierta altura, de concreto, y luego ponen una estructura metálica para agilizar supuestamente la construcción, y entonces hacer más rápido las alcantarillas. Una alcantarilla mixta, puede ser un tubo, simplemente un tubo que pasa de un lado a otro, está protegido, por supuesto, con su muro de cabeza que se llama. Hay diferentes tipos de alcantarillas metálicas, por ejemplo, esta que es por secciones, ven el tamaño de la alcantarilla. También no es obra de drenaje, pero se utilizan en lo que está usando la Secretaría últimamente, los pasos de fauna, que se están exigiendo mucho ya para la cuestión de la mitigación del impacto ambiental. Ahí se ve el tamaño del terraplén y se ve el tamaño de la alcantarilla. Por ahí tengo un video, voy a tratar de realizarlo, se los paso la clase próxima, donde por insuficiencia de la alcantarilla se lleva todo el terraplén la lluvia. En fin, son figuras, este es de concreto. Aquí están para construir los muros de protección, pero lo que quiero enfatizar aquí es que ya se está construyendo la alcantarilla y todavía no se hace el terraplén, evidentemente. No se va a hacer el terraplén y luego la alcantarilla. Primero la alcantarilla, una vez que esté terminada, se empezará a rellenar para dar la altura que aparentemente anda por acá y formaría el terraplén, pero con su obra de drenaje. Son obras puntuales, digamos, a lo largo de la carretera. Ahí está un poquito más avanzada. Vean la magnitud de la obra, no es cualquier cosa. Eso pues va a depender de un estudio hidrológico para determinar el gasto de diseño. Ustedes ya a lo mejor están llevando esas materias. ¿Qué cuenca es la que atiende esta alcantarilla? ¿Cuál es su área tributaria? Determinan con la intensidad de lluvia y el área tributaria el gasto de diseño, y con ese gasto de diseño, pues el área que necesita el tubo o la sección que vayan a hacer para que pase ese gasto. Estas obras ya son no muy frecuentes, digamos, son vados, son unas losas que se construyen sobre un cauce ligero, un pequeño arroyo, en vez de hacer una alcantarilla o algo y que pase por ahí la subrasante, y entonces pasa el automóvil, y si hay poca corriente se va a mojar las llantas, pero no pasa mayormente a mayores consecuencias. O construyó un puente vado. No es un puente como tal, sino es un puente vado. Subdrenes que ustedes han visto son redes de tubería. Generalmente los van a ver así en las carreteras, un tubo perforado donde se va a concentrar el agua y va a salir por gravedad.
O bien en las cunetas, también puede ser que en las cunetas haya subdrenes, que son unas zanjas con material granular y en el fondo un tubo perforado. Curiosamente, el tubo perforado está, la perforación está aquí abajo, aquí se ven donde están los agujeros colocados al tres bolillo, una hilera, y luego la siguiente hilera, en lugar que se alinee con la de abajo, se pone en la mitad de las dos anteriores. Esto se le llama tres bolillo. También se usa para las barrenaciones en roca. Y aquí está toda la especificación, la curva granulométrica que debe cumplir el material para hacer el relleno de la zanja, el tubo con su plantilla. Entonces el agua, por la presión que existe, se introduce al tubo y el tubo va a descargar pues algún registro y de ahí lo desaguan hacia alguna depresión topográfica. Bueno, básicamente es eso, jóvenes, en cuanto a lo que serían las etapas, vamos a decir, de construcción en el camino. Las retomamos la próxima clase. Les voy a enviar la presentación, pero se las envío para que la vean, para que le den una miradita, y si hay dudas, pues pregunten las dudas. Entonces ahí le dejamos, no sé si alguien llegó tarde, si alguien tiene alguna pregunta también, tenemos un par de minutos. Yo, profesor, ingresé ya a la reunión. ¿Cuál es su apellido? Ortiz López. Ortiz López, sí tenía falta, ya le puse su asistencia. Yo también, profesor, creo que entré Gracias. 5 minutos tarde. Silva Cervantes. Silva Cervantes también ya tenía falta aquí. Gracias. Está por ahí. Yo también, Diego profesor. Brian Hernández llegó. Sí, aquí estoy, presente. Pues tenía falta, Diego, ¿por qué no dice nada? Y Luis Alberto Castañeda. Sí, profesor. A ver. También llegó. Diego Caballero. Él sí no llegó. Bueno, jóvenes, preguntas. Sí, Inge. Sí. Con respecto a la primera parte de la clase del tema de hoy en el desmonte, usted mencionó que el desmonte se cobra por hectárea. Sí. Esto es cuando son áreas muy grandes, ¿no? Pero cuando son áreas, digamos, no para carretera, sino para, pues, no sé, algún centro comercial, algún edificio, se pueden cobrar por